ver, grabando. Bienvenidos todos, entonces, ahí comenzamos a grabar la clase del día de hoy, 9 de septiembre. Bueno, la idea de hoy es, les voy a hablar algo sobre aplicaciones móviles. Hasta ahora estuvimos hablando principalmente de lo que podríamos denominar entorno web en general, si quisiéramos bajarlo al llano, podríamos hablar que hemos estado hablando del proyecto de automatización en general y se han mencionado dentro del texto de Bilal algunas aplicaciones, pero todas en el entorno web y lo que podríamos denominar dentro de las computadoras, ¿sí? Hoy vamos a adentrarnos un poquito en lo que son las aplicaciones móviles. Así que voy a comenzar a presentarles. Si no comparto la pantalla no van a ver nada, obviamente. Muy bien. Bueno, ahí entonces tengo que bajar la voz porque estamos dando dos clases a la vez aquí, así que voy a hablar un poquito más bajo, creo que me escuchan bien. Muy bien, entonces yo les decía que vamos a ver hoy un poquito con respecto a aplicaciones web, perdón, aplicaciones móviles, ¿sí? Es decir, básicamente las aplicaciones que utilizamos habitualmente en el, ¿cómo que se llama? Que utilizamos habitualmente en los celulares y en los teléfonos móviles. Yo para reducir un poco la carga de señal voy a cortar mi cámara. Muy bien. Entonces, para comenzar a hablar de las aplicaciones móviles tenemos que definir, en primer lugar, los teléfonos móviles, ¿sí? Y cómo han ido evolucionando los teléfonos móviles. Más o menos se ha pasado por lo que se pueden denominar cinco generaciones de teléfonos móviles, ¿sí? Eh, Algunos hablan de que estamos empezando con una sexta, pero bueno, más o menos esas serían las fechas y esos que están viendo ahí son los teléfonos más distintivos de cada una de las épocas, ¿sí? En la 1G eran los viejos teléfonos que parecían un ladrillo de color gris normalmente, luego vinieron un poquito más bonitos en el 2G, ¿sí? Los del 3G ya son, personalmente son los que empecé a utilizar específicamente. 4G está caracterizado por la aparición del iPhone, y el 5G son los que ya conocemos hoy en día, donde eh, digamos, son los smartphones y a su vez con una alta carga de utilizar la red móvil para acceder a Internet, ¿sí? No solamente acceder a Internet. No se lo escucha, profe. Generaciones, más o menos, las fechas no son, tienen que entender que las fechas no son taxativas, ¿sí? No son totalmente estancas, se han solapado. Fíjense que acá no habla de 5G, en esta gráfica no habla de 5G, sino que habla de 4G más, ¿sí? Eh, pero ahí lo que brinda abajo es, no se me escucha, perdón. Perdón, ¿ahora me escuchan un poquito mejor? Sí, no, Hola, se hola, ¿me cortó. escuchan mejor ahí? Sí. Hola, Ah, ¿se cortó? se había Hola, cortado un hola. rato. Ahora sí. Ah, perfecto, perfecto, no hay problema. Entonces, acá lo que tienen es otra visión de las generaciones, ¿sí? Distintas empresas, distintos autores presentan las generaciones de distinta manera. Fíjense que esta en particular, esta presentación no menciona la 5G, sino que habla de una 4G más, ¿sí? En el 2013. Eh,
Fíjense que lo que tienen, bueno, lo que tienen en amarillo son las generaciones, lo que tienen en azul son las fechas más o menos en las que comienza cada una de esas generaciones, en verde son los tipos de conexión que utilizan, ¿sí? Arrancaba con el tipo de conexión AMPS, que ahora vamos a ir hablando un poquito sobre eso. Luego hubo 3 tipos de conexiones, ¿sí? La conexión Edge es la conexión que permitía Internet a través de la red móvil. Redes de teléfono, ¿sí? Luego ya con la 3G ya empieza eso a ser cada vez más y el LTE es la que estamos utilizando básicamente hoy en día. La generación cero, que podemos decir que existió una generación cero, arranca a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con aparatos como ese que ustedes estaban las conexiones de radio, ¿sí? Quieren compararlo, ¿sí? Como una radio de policía, una radio de radiotaxi. Entonces utilizaba ese sistema para establecer comunicaciones telefónicas. ¿Cuál es la diferencia entre la cuestión, digamos, una llamada de radio y una llamada telefónica? Es que la llamada de radio es de una sola dirección. Por eso, para que la persona que está hablando pueda pasar a escuchar, tiene que soltar el botón o tiene que habilitar a que la otra persona hable, ¿sí? Siempre es en una dirección. Lo típico de las películas que ustedes ven, que, hola, sí, estamos yendo para allá, a cambio, entonces empieza a hablar la otra persona. Eso es típico de las señales de radio, ¿sí? En cambio, la telefonía permite ida y vuelta permanente, ¿sí? Ustedes pueden hablar por teléfono y la otra persona puede hablar encima de ustedes, ¿está? Y eso no, ¿cómo es que se llama? No corta la transmisión ni nada por el estilo. Simplemente hablan las dos juntas y no se entiende nada, pero bueno, pueden hablar las dos personas a la vez. Es decir, es ida y vuelta en permanente, ¿sí? Constante. Lo que tiene esta invención de utilizar la radio, las señales de radio como teléfono, generó toda una serie de inventos que después iban a aparecer, son, digamos, los que hoy nos permiten tener una conexión de celulares tan potente como tenemos, que es la invención de las células. Estas células son básicamente las antenas que cubren una determinada región, un determinado espacio, ¿sí? A medida que hay más antenas de telefonía, esto lo habrán escuchado ustedes en los mismos diarios, noticias y demás, a medida que hay más antenas de... Hola, hola. Ah, quedó un micrófono abierto, no hay problema. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Volví? Sí, ahora sí. Ah, porque vi que como que se cortó por un instante. Ahí está, ahí volví. Bien. No sé dónde quedaron, qué fue lo último que escucharon. Yo estaba hablando de la invención de las células. Sí, la célula. No, los celulares no, las células. Las Célula. células son justamente las antenas que cubren una zona, ¿sí? Una superficie de terreno y brinda conexión telefónica a esa área. Por eso ustedes escuchan, que eso en televisión, en propagandas o, no sé, cuando hablan de inversiones y cosas por el estilo, el aumentar la cantidad de antenas de celulares permite una mayor cobertura de la telefonía celular. Eso es la invención de la célula. Viene de esa época, ¿no? De las antenas que retransmitían, que recibían la señal de las radios y la retransmitían a otra antena o a otra radio. Principalmente, obviamente, este tipo de equipos no se llevaba en la mano, sino que era instalado en autos o en camiones, y era muy difícil el cambio de célula, ¿sí?
y conservaba el sistema de comunicación Push to Talk, PTT. Es decir, yo para hablar tenía que presionar un botón y entonces hablar, ¿sí? La otra persona me escuchaba y cuando quería hablar hacía lo mismo, ¿sí? Por eso era más basado en las señales de radio que en señales de teléfono. Entonces, ahora sí, en 1979 aproximadamente aparecen la primera generación de los que hoy conocemos como telefonía celular, ¿sí? Ahí, como es aparecen entonces las redes celulares con múltiples estaciones, es decir, ya se va a poder hacer el pase de una célula a la otra. Antes con los canales estos de radiotelefonía, cuando yo me alejaba de mi antena, yo ya no me podía conectar, ¿sí? Ya, si pasaba a otra antena, ya no podía conectarme porque entre antenas a veces no había conexión, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hoy todas las empresas de telefonía se intercomunican? Entonces, no importa en qué antena yo me estoy conectando, haber justamente protocolos para ese traspaso, ¿sí? Para ese traspaso de llevar como es de una antena a la otra las comunicaciones. Eh, Acá me perdí. Eran redes analógicas, ¿sí? No eran redes digitales, eran redes analógicas. Es decir, que las redes digitales, lo que ustedes tienen que saber que admiten ceros y unos. Es decir, hoy en día que tenemos redes digitales, lo que se transmite, nuestra voz, cuando hablamos por teléfono, se transforma en ceros y unos, que es enviado a la antena, de la antena baja al otro celular y en el otro celular transforman los ceros y unos en algo analógico como es la voz, ¿sí? Entonces, estos teléfonos tenían todavía transmisión, era una transmisión analógica, más parecida a una transmisión de radio, ¿sí? Y solamente soportaban comunicación de voz, ni siquiera de texto, ¿está? Eran solamente comunicación de voz. Los primeros teléfonos que van a permitir, por ejemplo, el traslado entre países y demás, aparecen en Arabia Saudita en 1981, ¿sí? Con el sistema conocido como roaming. Ahí tienen otro ejemplo de los viejos aparatos de la primera generación. Yo llegué a conocer en Buenos Aires, ver así por la calle, ese tipo maletín que está ahí. Eso los alcancé a ver. El otro no lo conoce. Cuando llega, ese, ¿quién no conoció ese telefonito? Por favor. Es totalmente indestructible. Sigue funcionando hasta el día de hoy eso. Una masa, tal cual. Además tenía linternita. Ningún otro tenía linternita. Tiene esas linternas que en realidad es el flash activado permanente. Eh, entonces, bueno, aquí sí ya empieza el sistema digital, acá la transmisión empieza a ser digital, es decir, lo que les estaba diciendo, la voz, cuando yo hablo por teléfono, la voz se transforma en ceros y unos, se transmiten ceros y unos a la antena y ceros y unos se transmiten al otro celular y el celular lo reconvierte a algo analógico, como es la voz, ¿sí? Eh, Aparece ahí entonces la primera red GSM, que es digital en Europa, en 1991. Aparecen, si bien era digital, todavía estaba muy centrada en la voz y muy poco en la gestión de datos, ¿sí? Apenas eran los mensajitos de texto, los famosos mensajitos de textos, los SMS precisamente. Sobre los SMS se va a fundar después Twitter. ¿Eh? Twitter se basa, una de sus características, justamente la que le dio comienzo, era que no se podían escribir más de 140 caracteres. Por lo tanto, y eso era porque estos primeros teléfonos solamente permitían 140 caracteres en los mensajitos de texto, no permitía más.
Durante mucho tiempo, cuando uno escribía un mensaje, uno quería escribir un mensaje un poco largo, lo que tenía que hacer era dividirlo en varios mensajes. Uno, manualmente, ¿sí? La persona, manualmente. Poco tiempo después empezaron a aparecer los mensajes multimedia que permitieron, en primer lugar, transformar los SMS es decir, un solo SMS muy largo se transformaba en varios cortitos, ¿sí? De manera automática, uno ni se daba cuenta. Eh, Twitter después cambió, bueno, creo que llega ahora a los 280 caracteres, si no recuerdo mal. Pero la idea de Twitter es seguir siendo lo que se denomina un microblogging, ¿sí? Es decir, escribir, pero en cosas cortitas. Podemos decir que esa red GSM evolucionó a una red 2.5 con la tecnología GPRS. Todas esas son tecnologías, no nos preocupa qué significa cada una, pero tengamos en cuenta que van evolucionando, ¿sí? Que son tecnologías, en este momento ya empiezan a ser digitales y van evolucionando, permitiendo otro tipo de conexión y otro tipo de servicios. Perdón, se me fue acá. Como les decía, entonces aparecen los mensajes de texto, perdón, los mensajes multimedia, que son los MMS, ¿sí? Los SMS eran solamente de texto, son solamente de texto, siguen existiendo. Y los MMS multimedia, ¿por qué? Porque yo podía mandar alguna imagen o algo por el estilo, ¿sí? Y las conexiones, los primeros servicios de WAP. Los servicios de WAP eran precisamente servicios de acceso a Internet vía celular, vía la red de telefonía digital, ¿sí? Y más o menos hacia fines de 1990 aparecieron servicios de WAP pagos, ¿sí? Principalmente pagos. Eh, Ahí aparecieron los tonos descargables, los famosos ringtones, las famosas páginas para descargarse ringtones y los servicios, los primeros servicios de Internet, ¿sí? Que esos, olvídense, no tenían nada de gráficos, como verán por los telefonitos, imposible que tengan gráficos, simplemente uno enviaba texto, una consulta por texto y se respondía por texto, o lo que hacía entrar a directorios de búsqueda y entonces buscar por categorías o por carpetas. El juego de la viborita, sí, tal cual, tal cual. Más o menos allá por el 2000, ¿sí? Va a aparecer la tecnología UMTS, que su representante más claro es el iPhone, ¿sí? Cuando aparece el teléfono, el iPhone, ese va a ser su representante más claro, eh, que precisamente tiene que ver con eso, con las pantallas, ¿sí? Con las pantallas táctiles, con los gráficos, la posibilidad de la desaparición del teclado físico, y la posibilidad de hacer cosas como el streaming, es decir, ya voy a poder transmitir video, voy a poder transmitir audio y demás a través de la red de telefonía, ¿sí? Audio y video en Internet a través de la red de telefonía. A la 3G, a la tecnología 3G, le va a seguir la tecnología 4G, que es la que va a permitir, eso más o menos a partir del 2010, va a empezar a utilizar lo que se denomina la tecnología de conmutación de paquetes. Eh, a ver, básicamente, ¿qué significa esto? Imaginen un sistema de vías central, ¿sí? Donde todas las vías parten desde un punto central en forma de estrella. ¿Me siguen? Imaginen eso, ¿sí? Desde un punto central, todas las vías surgen en estrella. Ahora piensen que en el centro hay un disco, ¿sí? Con una sola vía que cuando ese disco gira, interconecta dos redes opuestas, ¿sí? Dos rieles opuestos. ¿Se entiende? Entonces completa, cada vez de acuerdo a cómo se gira y se posiciona, completa una vía. Las demás quedan cerradas, ¿sí? Eso es
las vías esas llegan a este centro sendos trenes con 20, 30, 50 vagones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este disco del medio, por decirlo así, con este tramo de vía que permite unir las demás, se va posicionando y repartiendo. Y en lugar de hacer que pase un tren completo, ¿sí? Y luego otro tren completo y luego otro tren completo, para dar la sensación de velocidad, lo que hace es que rápidamente va cambiando de vía y pasa primero la locomotora, luego un vagón, luego otro vagón, luego otro vagón, ¿sí? Y entonces va distribuyendo el tren en paquetes, en vagones, ¿sí? Entonces, la información que se transmite a Internet, ¿sí? Que es lo que se utiliza hoy en día para descargar las páginas web, esto que estamos haciendo en este momento, esta charla, esta clase, se está dividiendo en paquetes, cada tanto se corta lo que se está juntando de información, lo procesa la computadora y lo lanza como un paquete, ¿sí? Ese paquete tiene identificación de a dónde tiene que ir, desde dónde va, qué número de paquete es, qué parte, a qué archivo gigante corresponde, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo el servidor a través de los servidores o las computadoras a través de las cuales están pasando mi voz, el video, la presentación mía, etcétera, eh, van recibiendo pedacitos que van distribuyendo a distintos lugares. Entonces van, y nombro los que tengo acá, por ejemplo, un paquete va para la casa de Celeste, otro paquete va para la de Tamara, otro paquete va para la de Cami, otro paquete para la de Verónica, otro paquete para la de Marcela, y vuelve a hacer el recorrido, otro paquete a Celeste, otro paquete a Tamara, otro paquete a Marcela, bla, 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 bla. Y así va construyendo la imagen, el sonido, etcétera. Eso a grosso modo, es la conmutación de paquetes. Es una tecnología que se creó para justamente, ¿no? Que, a ver, si esto fuera todo un solo envío, empezaría escuchando Celeste, escucharía toda la clase, luego una hora después o 2 horas después les caería toda la clase a Tamara completa, 2 horas después les caería la clase completa a Marcela, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, con la conmutación de paquete, aparentemente todos lo reciben en el mismo momento. ¿Se entiende la idea? Bien, entonces, aparece la conmutación de paquetes. Todo esto posibilita, a su vez, también con la variación de los teléfonos, que los teléfonos empiezan a tener más memoria, mejores procesadores, etcétera, empieza también a generarse las aplicaciones, ¿sí? Empieza a aparecer el concepto de aplicación móvil. Y esto también se logra gracias al ancho de banda. El ancho de banda es la cantidad de, permítame decirlo así de manera media bruta, la cantidad de bytes que yo puedo enviar por vez o por segundo a través de un canal. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, el ancho de banda es el ancho del caño por donde sale los ceros y unos que yo estoy enviando hacia otro lado. ¿Sí? Y los ceros y unos por donde me llegan. Normalmente en los sistemas web, el envío suele ser por canales más angostos que la recepción. ¿Por qué? Porque el envío tiende, en general, a traducirse en formato de texto. Entonces, cuando yo quiero buscar una página web, la petición de ver una página web va en un formato de texto muy simple y vuelve, ¿sí? Con las imágenes multimedia, sonido, la musiquita de fondo, etcétera, del servidor. Por lo tanto, ahí se entiende por qué la subida, ¿sí? Normalmente tiende a ser más pequeña que la bajada, ¿sí? Cuando ustedes contratan algún servicio de conexión a Internet y les hablan de una diferencia entre la subida y la bajada, es por ese motivo, lo cual ayuda a reducir un poco el ancho necesario real, ¿sí? Bueno, en el caso de los teléfonos también el aumento del ancho de banda, de poder recibir cada vez más cosas, permite todo esto, permite las aplicaciones, permite que ustedes puedan estar escuchando esta clase a lo mejor en su celular. La tecnología es la LTE y la LTA es la que denominan como la 4G Plus. La 5G, de la cual se habla mucho,
tiende a plantear, en realidad se está hablando de objetivos, ¿sí? Si bien estamos en la 5G y algunos hablan de la 6G, eh, como es tiene que ver con los objetivos que se quieren lograr. Por ejemplo, se quiere llegar a los 10 megabits, es decir, megabits son 10 millones de bits, entonces se quiere llegar a 10 veces, es decir, 100 millones de megabits, ¿sí? Por segundo. Esa es la cantidad de bits por segundos que se pueden transmitir en el canal de comunicación, en canal de telefonía celular. Se espera que pueda llegarse a los 10.000 usuarios por área. Esto es algo que uno dice, bueno, pero acá, qué sé yo, por ejemplo, Villa María, donde estoy yo acá hay más de 10.000 personas en un área. Lo que pasa es que de la manera en que se conecta y se distribuye la comunicación, no se llega a ese número, técnicamente, tecnológicamente, sino que se espera a que a la vez en el área se puedan comunicar más de 10.000 usuarios, ¿sí? Y a su vez también que se puedan conectar más de 100.000 dispositivos a la vez. Y uno dirá, bueno, pero si se conectan 10.000 usuarios, ¿para qué quiero conectar 10.000 dispositivos? Si cada usuario tiene un dispositivo, un teléfono. Lo que pasa es que cada vez más está lo que se denomina el Internet de las cosas. Es decir, eh, no tan solo teléfonos, no tan solo computadoras, sino otro tipo de aparatos que también se conectan a Internet y necesitan a su vez intercambiar información probablemente con una antena de telefonía celular. El ejemplo más normal y común que existe hoy en día, perdón, tenía que tomar un poquito de agua, que existe hoy en día son las alarmas domiciliarias. Las alarmas domiciliarias, en algunos casos, tienen una conexión inalámbrica con la central a través de una tarjeta de celular, ¿sí? El aparato, la centralita de la alarma, tiene un chip de celular, un número de teléfono, por así decirlo, y ese es el que transmite y se conecta con la central. Entonces, un aparato como ese podría necesitar transmitir información vía la red, es más, transmite información vía la red celular, ¿sí? Entonces, transmite información de web vía celular. Eh, Ese sería el mejor ejemplo que tenemos hoy en día. No estoy inventando nada raro, es más, es una tecnología bastante vieja ya en cuanto a alarmas domiciliarias, que se utiliza muchísimo porque es muy práctica. Pero ahí súmenle cualquier otro tipo de aparato. Yo me acuerdo comprar en algún momento un localizador para mi perro, ¿sí? Es un aparatito que se le pone en el collar al perro y me brinda información GPS permanentemente. Pero, ¿cómo la brindaba? Era que llevaba un chip de celular. El collarcito del perro tenía, es decir, mi perro tenía número de teléfono cuando lo probé, ¿sí? Tenía número de teléfono. Es decir, yo tuve que comprar un chip de esos prepagos, digamos, un chip barato, simple, y se lo puse en el aparatito y se lo puse en el collar del perro. Entonces, cuando yo quería saber dónde estaba mi perro, simplemente mandaba un mensaje de texto a ese teléfono, a ese número de teléfono, y me respondía y me daba la ubicación. ¿Sí? El postnet, tal cual, perfecto, Martín, el postnet es otro ejemplo, tal cual, es otro ejemplo de dispositivo que se conecta y no es un teléfono. Entonces ustedes imagínense que de todo ese tipo de aparatitos aparecen, ¿sí? Se pretende que se conecten más de 100.000 por área a la vez. Y pensemos que cuanto más antenas hay, las áreas se reducen en superficie, ¿sí? No es que Villa María tiene una sola antena, ¿está? Entonces, estamos hablando que las 70.000 personas, 80.000 personas que somos en Villa María, nos estaremos repartiendo a lo mejor entre 10, 15, 20 antenas. Cuanto más antenas, menos personas hay por antena, pero necesita tener mayor capacidad para poder comunicarse. ¿Se entiende? ¿Mm? Me equivoco de nuevo, déjame un segundito. Este es un gráfico que a mí me gusta presentar constantemente. Esto creo que ya es como algo obligado en mis clases. Es
es un gráfico de la velocidad, ahí lo tienen en el título, es la velocidad en que las tecnologías se fueron adoptando. En este caso, bueno, obviamente del país del norte, que es el que tiene mejores estadísticas en este sentido, ¿sí? Porque las utilizan para vender. Eh, entonces, cómo los hogares de Estados Unidos fueron adoptando las distintas tecnologías. Lo interesante de este gráfico es cómo algunas tecnologías, es decir, las tecnologías más viejas, tienden a tener una velocidad de adopción bastante lenta. Observen la línea telefónica, la línea física, la que dice ahí, la primera, la landline, ¿sí? La línea de tierra, si me permite una traducción rápida, ¿sí? La línea que se conecta a la pared en la casa al teléfono viejo, al teléfono de disco, por decirlo de alguna manera. Este, Fíjense la velocidad de adopción, ¿no? Para llegar a un 80% de casas con teléfono, pasó desde 1900 hasta 1960 y un poco más, ¿sí? Recién en 60 años se logró que el 80% de los hogares de Estados Unidos, ¿sí? tuvieran un teléfono fijo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de promedios, ¿verdad? Fíjense en ustedes que, por otro lado, la radio o la electricidad, ¿sí? Eh, Tuvieron a lo mejor una adopción un poquito más rápida, ¿sí? Surgieron después, empezaron después, digamos, y surgieron mucho más rápido, fueron adoptados, mejor dicho, mucho más rápido que ¿cómo es que se llama? Que otras tecnologías. Fíjense que la tecnología del teléfono de línea. Entonces, algo que empezó en el caso déjenme ver cuál es, porque acá me pierdo, ponen el auto y lo mezclan con la electricidad. Va, pongamos el ejemplo del auto. Para que el 80% de los hogares tuvieran un auto, pasaron entre 1910 y 1935, más o menos, ¿sí? Y hasta llegó a un punto, ¿sí? A un tope, fíjense que se pega esas líneas, tanto la radio como la electricidad y el auto, se pegan al techo del 100%. ¿Eso por qué? Porque ya empieza a existir mayor cantidad de radios, no sé cómo es la medición de la electricidad, pero mayor cantidad de autos que de casas, de hogares, ¿sí? Es decir, en un hogar hay más de un auto, ¿eh? Entonces, obviamente hay hogares que no tienen auto, pero estamos hablando de promedios, ¿sí? Fíjense ese dato interesante, pero siempre estamos hablando que hacen falta como 30, 40, 50 años para que se adopte una tecnología, ¿sí? Sin embargo, cuanto más nos venimos a nuestros días, fíjense la rapidez con que la televisión color fue adoptada, ¿sí? En apenas 10 años ya el 80% de los hogares tenían televisión a color, el horno microondas menos de 10 años, y así sucesivamente, hasta encontrar, fíjense, la tablet que entre el 2000 y 2016, así que hablemos que 2008 por ahí más o menos estará marcando eso, entre 2008 y 2012 tal vez, ya un 50% de los hogares ya tenían tablet, ¿sí? El smartphone llegaba el smartphone es más, fíjense en ustedes los números ahí del smartphone, arrancó con casi un 40% de adopción, es decir, fue una irrupción que no partió del cero, ¿sí? No partió del cero, básicamente. Las redes sociales, fíjense lo que pasó. Los teléfonos celulares también tienen una trepada de en menos de 10 años llegar casi al 100%, etcétera, ¿sí? Esa es la velocidad de adopción de tecnologías. Y siempre me gusta mostrarla porque hay como una tendencia, y en esto están de acuerdo muchos que escriben sobre este tema, en que cuanto más novedosa o más, cuanto más reciente ha sido la tecnología, más rápido se está adoptando. Las primeras tecnologías como el teléfono, la radio, la televisión, ¿sí? Y acá no está la televisión en blanco y negro, que fue mucho más lenta todavía, la televisión en blanco y negro, etcétera,
como que fueron lentos, ¿sí? En incorporarse a los hogares, fueron muy lentos. Mientras que las nuevas tecnologías, ¿sí? Desde televisión a color, horno microondas, computadora, teléfono celular, teléfono smartphone, ¿sí? Teléfono inteligente, tablet, computadora, todo eso, la adopción ha sido rapidísima, ni hablar de los hogares conectados con Internet. Ahí tienen un dato, ahí tienen otro gráfico para más o menos plantear lo mismo sobre la adopción del teléfono móvil en el mundo, ¿sí? Ahí tienen una idea. En 2003 son las barras azules, ahí tienen una comparación entre la Unión Europea, 28 países, Argentina, Sudáfrica, Brasil, Japón, bla, 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 bla. ¿Sí? Último, India, ahí. En el 2003, fíjense, vamos a poner el ejemplo de la Unión Europea, estaría más o menos en un 80%, perdón, no me acuerdo de todos los valores, creo que son 80 en millones, me parece, en 80 millones, ¿sí? Vamos a poner que sean millones, 80 millones, mientras que la India tenía apenas 1 millón. Para el 2013, 10 años después, la Unión Europea tenía casi 100, ahí serían 140, 135 millones de teléfonos, y la India ya tenía, saltó de ese ridículo 1 millón a más de 60 millones, ¿sí? Observen ese gráfico, fíjense ese salto, fíjense en Argentina. Argentina, superamos en móviles a la Unión Europea. Está con un salto realmente que es terrible. Fíjense que pasa de unos 30 millones, ¿sí? A unos 160 más o menos millones en apenas 10 años. Es una locura la velocidad de adopción de esa tecnología. ¿Mm? Ahí tienen otra gráfica, la penetración de los smartphones, ¿sí? Es decir, ¿qué lugar ocupan hoy los smartphones en el mundo? Y ahí tienen otra vez, ¿sí? El 73% de los hogares de Corea del Sur, de las personas en Corea del Sur, tenían celular, tenían smartphone en el 2013. En el 2015 saltó el 88%. Uganda pasó de no tener nada a tener 4% en apenas 2 años, ¿sí? Fíjense, España pasó de 55 a 71, ¿ah? Más o menos el mismo ritmo de crecimiento de Estados Unidos, 56 a 72, o de Israel, de 57 a 74. ¿Mm? Fíjense cómo ha crecido en apenas 2 años. Estamos hablando que en algunos casos casi duplican el porcentaje de penetración del smartphone en apenas 2 años. Habría que ver estos números hoy en día en dónde andamos, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico de la penetración del smartphone, ¿sí? Otro gráfico. Esto es a nivel mundial. Fíjense en los millones de usuarios. Y esto está tomado antes del 2015 y entonces habla de las proyecciones. Entonces ya en el 2014 había más de 1.500 millones de usuarios de smartphone. 1.500 millones, somos 7.000 millones, ¿sí? 7.500 millones, una cosa así, y ya 1.500 ya tenían smartphone, ¿sí? Y se calculaba en ese momento, que estoy seguro que se ha superado la cifra, de más de 2.500 millones para el 2019, ¿sí? Ese es el nivel de penetración del smartphone. Aquí hay un gráfico de la Unión Europea. Todo va más o menos en la misma idea, ¿sí? Estos son el porcentaje de individuos entre 16 y 74 años, ¿sí? Que utilizan dispositivos para acceder a Internet, ¿sí? Es el porcentaje. Vamos, fíjense esto, ¿no? Es el porcentaje. A ver, tomamos toda la población de, pónganle, Francia, ¿sí? Tomamos la población de Francia. Y espero que identifiquen el mapa cuál es Francia, ¿no? Tomamos la población de Francia. Tomamos la población de entre 16 y 74 años, ¿sí? Que es, digamos, lo que se puede considerar la población económicamente activa. Eh, y de esos vemos cuántos acceden a Internet a través del móvil, ¿sí?
¿Cuántos acceden a Internet a través del móvil? Y vemos que Francia ronda entre el 51 y el 61%, ¿sí? Es decir, 6 de cada 10. En este momento estamos conectados 12, 13, 14, 15 personas. Es decir, 6 de cada 10 en 15, es decir, 9 de nosotros, si estuviéramos ahí en Francia, estaríamos accediendo a Internet con el teléfono. ¿Mm? Y 6 de nosotros no. ¿Tá? Que en realidad cuando vemos sectorizado en determinados sectores de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito académico, en el ámbito universitario, vemos que estas cifras pueden alcanzar el 100%, un 100% práctico, digamos, ¿sí? Será un 98, un 99%. Para cuestiones prácticas, un 100%. Y fíjense que otros países, como por ejemplo los países escandinavos, están llegando a un 83% de la población económicamente activa accediendo a Internet vía celular. ¿Mm? Esto es una tendencia que se está produciendo en el mundo y ya hace rato viene ganando el acceso a Internet eh, desde celular contra el acceso a Internet desde computador y demás. Acá tienen justamente eso. No, perdón, acá lo que tienen son el tipo de dispositivo que utilizan o que más utilizan los estudiantes. Esto fue calculado en marzo de 2015 por nivel educativo. Entonces, por un lado les preguntaron, bueno, básicamente les preguntaron lo siguiente. Bien, primero, ¿en qué tipo de nivel educativo estás? ¿Sí? High school, que vendría a ser, como es el terminal de la secundaria o la secundaria, por decirlo así. Middle school vendría a ser, me pasa que ellos dividen, elemental es la K-12, eh, alguno me lo podrá, la K-12, que es la que va del kindergarten a los 12 años. Middle school es el primer tramo de la secundaria, y el high school es ya cuando se están preparando como para entrar a la universidad, ¿sí? En esos tres niveles, ¿sí? Y obviamente está el total puesto. Fíjense en ustedes que es interesante ver cómo, bueno, le preguntaron a cada uno, además del nivel, ¿qué se utilizan? ¿Qué utilizan? ¿Utilizan notebook, laptop, Chromebook, algún tipo de eso? ¿Sí? ¿Una portátil? ¿Utilizan una computadora portátil? Sí, no. ¿Utilizan smartphone? Sí, no. ¿Utilizan tableta? ¿Tienen tableta? Sí, no. ¿Utilizan algún híbrido? Es decir, esos que se separan, vieron que es notebook y a su vez tablet. Bien. Y sí, no tienen ninguno. ¿Eh? Fíjense los porcentajes. Estamos hablando que en high school, prácticamente todos, casi, es decir, más del 80% de los alumnos utilizan smartphone. Más del 80% de los alumnos en el high school. ¿Ah? Me gustaría ver estos números en la universidad. ¿Sí? Le sigue la tableta, las notebooks, ¿sí? Las computadoras portátiles. Luego la tableta, pero bastante atrás, muy atrás lo híbrido, y son muy pocos los que no tienen nada de ello, ¿sí? Son muy pocos. Esto muestra, insisto, muestra la penetración que tienen estas tecnologías dentro de la sociedad. Acá, gente, se pueden abrir todos los debates que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué importancia económica, qué importancia social tiene esa gente que no tiene el acceso a ningún tipo de estos aparatos, ¿sí? Fíjense que estos son chicos que están estudiando, ¿sí? Son alumnos, son estudiantes, y no tienen ese tramo chiquitito ahí, no tiene acceso a ninguna de las tecnologías mencionadas, ¿sí? Eh, Ahí tenemos que ver, bueno, discutir a ver si eso es verdadera inclusión, si no es inclusión, si podemos quedarnos en el dato estadístico y decir que es, digamos, ínfimo el valor, que no es representativo, etcétera. Bueno, y después vendrán todas las cuestiones sociales y demás. Pero lo que yo quiero marcar con estos valores es el nivel de penetración, es decir, con cuántos smartphones me voy a encontrar
y ahora lo traslado a biblioteca, ¿con cuántos smartphones me voy a encontrar entre mis usuarios de biblioteca? ¿Con cuántos smartphones me voy a encontrar entre los empleados de una biblioteca? ¿Con cuántos smartphones me voy a encontrar entre mis colegas? ¿Sí? ¿Con cuántos smartphones me voy a encontrar con una población qué sé yo, de frontera, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, eh, tengo que entender, yo esto se los presento para que ustedes entiendan y quede claro que el smartphone hoy en día, no es un artículo de lujo, es un artículo que está en la vida cotidiana de la gente, ¿sí? Es más, esto yo hace años que discuto, por ejemplo, me molesta aquellas escuelas donde dicen que no pueden llevar el celular o no pueden tener el celular, etcétera, ¿sí? Ahora, bueno, con el tema de la pandemia esto se ha alterado un poco, pero me molestaba antes de la pandemia toda esta cuestión de que no podían utilizar el celular. Pero ¿para qué quiero yo cargarle a un chico? Estamos hablando de 2019, 2018. ¿Por qué quiero cargarle a un chico con un diccionario de inglés-español, un diccionario de la Real Academia, un manual de físico-química con las fórmulas y eso, cuando puede llevarlo todo en un celular tranquilamente? Y a eso, a su vez, que lleve las carpetas, que lleve las calculadoras, que lleve las... ¿Para qué? ¿Se entiende? Entonces, si esta herramienta ya está tan distribuida entre la gente, tan presente entre la gente, ¿por qué no utilizarla? ¿Sí? Y en las bibliotecas más que nada. Fíjense ustedes, si nos hacemos las preguntas ahora, ¿qué es entonces un dispositivo móvil? ¿Qué características les podemos encontrar a un dispositivo móvil? Pues bien, ahí tenemos algunas. Primero, es un recurso computacional. Y esto no es poco, ¿sí? Lo puse primero, pero creo que hasta podría llegar a ser el centro de atención de todo esto. Es un recurso computacional, no es una cosa, no es como el viejo teléfono de línea o de pared. No, nada que ver, ya no es eso. Ya literalmente son computadoras, y esto que suena como hasta casi frase de viejo, ¿sí? Son pequeñas computadoritas, no es muy loco decirlo, ¿sí? Yo no estoy llevando un teléfono, yo estoy llevando una computadora con la que puedo hablar por teléfono. Ya es al revés la cuestión, ya no estoy hablando, ya no son los primeros teléfonos donde yo llevaba un ladrillo, un bodoque gigante que tenía que trasladar a todos lados, que pesaba como una mochila de piedras, y y solamente me permitía hablar por teléfono. Entonces era totalmente inútil, sobre todo cuando había teléfono público, había cabinas telefónicas, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy lo que tenemos se ha revertido, hoy tenemos una computadora que me permite hablar por teléfono. Entonces tenemos un recurso computacional muy, muy grande. Y acá viene una observación. ¿Han escuchado hablar o les han mencionado en alguna asignatura cuando uno habla de la catalogación en la computadora, en un sistema computarizado? ¿Escucharon hablar alguna vez de las hojas de entrada? Tengo un sí, tengo un no. No, Katy. no, lo único que hemos visto son las plantillas que tenemos para el registro en el MAR 21. Perfecto, no, no, no. Hablo de ese término, hoja de entrada. No, no. Catalina, sí. ¿Dónde lo escuchaste? Catalina, ¿tenés audio? ¿En qué asignatura o dónde recordás que lo escuchaste? Profe, en un video que estuve investigando sobre cosas de aplicaciones y servicios bibliotecarios y mencionaban mucho el término. Bien, muchas gracias. Bueno, el término de hoja de entrada arranca cuando había que catalogar e ingresar los datos, ¿sí?, a un catálogo en una computadora. Un catálogo colectivo, un catálogo local, no importa, ¿sí? El problema era que el tiempo de computación
el tiempo de la máquina, estamos hablando de los años 70, ¿sí? Años 70, 80, eh, sí, 70, 80, 60 también, eh, donde el tiempo de computadora era un tiempo muy valioso. ¿Sí? Además, las computadoras no eran multitarea como ahora, donde yo, por ejemplo, yo tengo abierto acá el Meet por un lado, tengo abierta la presentación por el otro, ¿sí? Y puedo abrir YouTube y puedo abrir lo que yo quiera por detrás, ¿sí? No eran así. Entonces, yo cada vez que activaba un software, un programa, tenía que apagar, por decirlo así, el otro software. Entonces, el tiempo de computación era caro. ¿Mm? Entonces, ¿qué se hacía? Se catalogaba primero en papel, en hojas de entrada, ¿sí? Se catalogaba ahí y luego, ¿sí? Y luego, en un momento cuando se podía utilizar la computadora para ponerse solamente a cargar datos, entonces se cargaban los datos en la computadora, ¿sí? En la base de datos correspondiente. ¿Eh? De ahí nace el término de hoja de entrada, que hoy en día, como bien dijiste, Tamara, se transformó en las plantillas, ¿sí? Que yo veo en la pantalla, en la computadora, cuando cargo en COA, cargo en PMB o en cualquier otro software. Entonces elijo, bueno, voy a cargar la plantilla de discos, voy a usar la plantilla de libros, voy a usar la plantilla de videos, ¿sí? Entonces, se originaron en las hojas de entrada. ¿Tá? Que como eran en papel, encima había que reducirlas, entonces, para que no sean tan voluminosas. Entonces, ¿qué se hacía? Había hojas de entrada para libros, hojas de entrada para discos, hojas de entrada, ¿tá? Donde estaban solamente los campos que yo tenía que llenar sí o sí para esos materiales. ¿Se entiende? Entonces, eso viene de la época justamente donde el tiempo de computación, el tiempo de la computadora, el tiempo que yo podía trabajar en una computadora era caro. Y hoy tenemos un recurso computacional que de golpe, como en este momento, está totalmente obsoleto. El mío está acá a un costado, ni siquiera estoy prestando atención ni si prende lucecita ni nada. Es decir, estoy desperdiciando tiempo computacional, ¿sí? Ustedes habrán escuchado algunos, lo que son ha habido distintos proyectos que ayudan, donde uno puede ayudar a investigadores a procesar datos primarios de información. Hubo uno muy famoso que se llamaba SETI at Home. SETI es el programa de Estados Unidos de la NASA que buscaba inteligencia extraterrestre. Entonces, lo que hacía, claro, ¿qué pasaba? El telescopio el radiotelescopio de Arecibo, que ya no funciona más, que estaba en Puerto Rico, captaba, claro, una inmensidad de señales, de datos provenientes del espacio. Pero, obviamente, todo era, qué sé yo, de ruido, distintas cuestiones, rebotes de señales nuestras, etcétera, etcétera. Eh, Ruido de fondo, hay un montonazo de términos que describe todo ese ruido que hay, que se recibe. Pero claro, había que procesarlo. Entonces, una sola computadora no podía procesar eso. Entonces, ¿qué se hacía? Se ofrecía a cualquier persona en el mundo que descargara un protector de pantalla, ¿sí? Un protector de pantalla que lo que hacía era procesar datos. Entonces, uno descargaba y descargaba el protector de pantalla y no era más que un software, ¿sí? Entonces empezaba a graficar y a analizar las distintas señales, ¿sí? Que se habían recibido. Entonces mandaban, desde la NASA, te mandaban automáticamente un paquete de datos, ¿sí? No sé, por decir, vamos a ponerle, no, en ese momento no era un tera, pero vamos a ponerle que sea hoy en día, un tera de datos, un terabyte de datos, y entonces la computadora, cuando estaba el protector de pantalla, es decir, que estaba ociosa, ¿sí? Empezaba a trabajar y a analizar los datos recibidos. Generaba un informe y se lo mandaba a la NASA de manera automática. Eso es lo que se llama computación distribuida. Hay muchos casos, hay otros casos también, donde uno puede participar de golpe de investigaciones matemáticas o de simulación o cosas donde hacen falta procesamiento de datos muy grandes, es decir, procesamiento de mucha cantidad de datos, donde uno puede colaborar con su propio computador. Entonces, por detrás, mientras yo trabajo, por detrás, se está ejecutando ese programita que va analizando ese paquete de datos y luego le envía el informe al investigador, al centro de investigación o lo que fuere.
Eh, entonces, estamos teniendo un recurso computacional inutilizado. Y si encima le ponemos prohibiciones de que acá no se puede utilizar, acá no se puede sacar, etcétera, etcétera, eh, más desperdiciado totalmente. Es fácilmente transportable, hace falta aclarar algo de eso. Es de tamaño reducido, hace falta aclarar eso. Es interactivo, eso es algo interesantísimo. Es algo que es un aparato donde yo puedo hacerle cosas y que el aparato me responda, ¿sí? Entonces, y no tan solo con que yo toco con el dedo una parte de la pantalla y abre una aplicación y demás, sino el hecho de que yo me muevo y el aparato detecta que me estoy moviendo, yo subo o bajo, detecta que subo o bajo, etcétera, etcétera, y me puede dar indicaciones y demás. Cuando yo cuando voy a un lugar, por ejemplo, y hay determinados tipos de antenas o Wi-Fi, o ya vamos a verlo en algún momento más adelante, los bitcoins, que son unos aparatitos, no los bitcoins, esas son las monedas, no, bitcoins, que son unos aparatitos que se colocan en algún lugar, y entonces cuando uno se acerca con un teléfono automáticamente te manda una información, te manda algún aviso, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, no tan solo es interactivo porque yo pueda tocarlo y hacer cosas, jugar, etcétera, sino que a su vez, sin querer, yo con el movimiento, con la voz, con lo que fuere, yo puedo hacer que haga cosas, ¿sí? Que reaccione y también a través de otros aparatos. Y bueno, qué hablar, tiene una capacidad de comunicación que es maravillosa, desde el uso de redes de telefonía, desde Wi-Fi, telefonía IP. A ver, para hacerlo simple, la telefonía IP la utilizan cuando hacen una llamada de WhatsApp. Para hacerlo simple, no es exactamente telefonía IP, pero cuando hacen ustedes una videollamada de WhatsApp. Ahí están utilizando algo muy similar a la telefonía IP. Entonces, hay distintos canales que se pueden utilizar de comunicación dentro de un dispositivo móvil. Y a su vez, también tenemos múltiples sensores, ¿sí? Que están trabajando dentro del celular permanentemente. Desde giróscopos que me permiten saber la dirección, gracias a eso puedo tener un mapita como Google Maps y que me va indicando por dónde voy caminando y demás, ¿sí? Si doblo a la derecha, doblo a la izquierda, etcétera. Brújula que me orienta en el campo magnético de la Tierra, cámaras, micrófonos, para qué hablar, GPS, ¿sí? Es decir, mi teléfono se conecta con satélites, el GPS es porque el teléfono se conecta con satélites de geoposicionamiento global, perdón, satélites de posicionamiento global. Eso significa GPS, Global Positioning System, ¿sí? Es un sistema de posicionamiento global a través de satélites geoestacionarios, bueno, no importa, ¿sí? A través de satélites. El teléfono se comunica con satélites, los satélites le dicen, bueno, mira, por cómo estamos triangulando tu señal, vos estás en este lugar. Y les mandan la información. ¿Mm? Y ahora vamos adentrándonos un poquito más. Habíamos dicho que son computadoras de bolsillo, tienen un sistema operativo. Android es el que más ustedes conocen. Quien tenga un iPhone tiene el sistema iOS y los que tengan Huawei tienen otro sistema que ahora no me acuerdo cómo es que se llama, pero un sistema que tuvieron que crear cuando Android se salió de Huawei. Em, A su vez, entonces pueden ejecutar programas. Yo puedo ponerle programas, puedo ponerle softwares, lo que ustedes conocen como aplicaciones. Tiene sistemas de entrada y de salida, desde parlantes y pantalla hasta y micrófonos, por ejemplo, para incorporar. Es más, tengo la posibilidad de conectar vía Bluetooth, por ejemplo, un teclado o un mouse, ¿sí? Procesamiento, capacidad de procesamiento. Esto que yo les decía del procesamiento distribuido, de la computación distribuida, lo puedo hacer también en un celular, ¿sí? El celular puede estar procesando cosas mientras yo no lo uso. Y a su vez almacenamiento, yo puedo guardar información dentro del celular y trasladarla de un lugar a otro, como antes lo hacíamos con un pendrive, ¿sí? Sin necesidad de tener un pendrive. Y funciona en capas. A ver cómo vamos de horario. Tal vez, sí, vamos a ver un cachito más. A ver, déjenme chusmear
Ahí está, sí. Vamos a hablar estas dos cositas más y vamos a conversar un poquito y después ya cortamos aquí. Después lo que queda será para la próxima. Y funciona en capas, podemos decir que funciona en capas. El primer nivel, el más bajo, es el hardware, ¿sí? Igual que las computadoras, es el hardware. Son cosas que están instaladas por el fabricante, ¿sí? Básicamente yo no le hago nada más que ponerle a lo mejor una tarjeta de memoria, ¿sí? Por ejemplo, las antenas, toda la antena, el giróscopo, todas esas cosas, ¿sí? Son esas cosas de hardware que le pone el fabricante. Luego tiene un sistema operativo, que es el que me permite, por ejemplo, cosas básicas como transformar la señal analógica en digital. Es decir, cuando yo hablo, que me lo transforme en ceros y unos. Cuando yo filmo algo, lo transforme en ceros y unos. Cuando saco una foto, etcétera. ¿Sí? Pero también, a su vez, el sistema operativo es el que me permite utilizar este hardware. ¿Sí? El sistema operativo es el que me va a permitir utilizar la antena. Va a permitir que el sonido que capta por el micrófono, que es un hardware, que capta por el micrófono, sea procesado en el procesador, que es un hardware, que sea trabajado en la memoria donde se trabaja, en la memoria RAM que tiene el teléfono, que es un hardware, y de ahí sea enviado a la antena, que es un hardware, para ser transmitido a la antena de telefonía exterior, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y lo que recibo por la antena al revés, ¿sí? Hasta llegar al parlante, que también es un hardware, o si es una videollamada, a la pantalla, que también es un hardware, ¿sí? Entonces, el sistema operativo no tan solo me permite hacer esas cosas básicas como transformar una señal analógica a digital para que pueda operar el teléfono, sino que también a su vez maneja todo lo que es el hardware del teléfono. Ahí tienen los dos ejemplos de sistema operativo más conocidos en celulares hoy en día, Android e iOS. Y por último están las aplicaciones, ¿sí? Que son las que utilizamos habitualmente, desde el Meet, el WhatsApp. El WhatsApp es una aplicación, Telegram, la gran competencia de WhatsApp, también es una aplicación, y todo eso que ustedes bajan y que tienen en la Google Store o en la Apple Store o donde sea, y van bajando y van utilizando. Bien, vamos a dejar acá lo que viene ahora. Bueno, acá es una muestra de distribución de sistemas operativos. Quedémonos con este gráfico. Vamos a terminar con este gráfico. Eh, que acá me muestra cómo se distribuye, ¿no? Tiene acá el porcentaje, dice, de ventas totales a usuarios finales, ¿sí? Tenemos que Android, ¿sí? Ha ganado una cuota de mercado muy alta, que es esa, justamente la primera, la línea azul esa. iOS se mantiene con una cuota bastante estable, ¿sí? Es esa roja que está ahí en el medio, ¿sí? El sistema operativo de Microsoft, el Windows Phone, fue muriendo, fue desapareciendo. Lo mismo pasó, hay uno que está aquí, este medio naranjita, que arranca casi en un 50% y luego va muriendo, es el Symbian, era el que utilizaba los aparatos, ay, se me fue, Nokia. Son los teléfonos Nokia, que luego llegó a un acuerdo con Windows Phone, la verdad, hizo una mala jugada ahí en el mercado, le fue mal y bueno, básicamente Nokia salió del mercado de los celulares, ¿sí? Siendo que fue uno de los primeros en crear celulares, en fabricar celulares, fue uno de los primeros en desaparecer del mercado. Bien, quedémonos entonces con esta imagen. Lo que va a quedar para la clase que viene tiene que ver específicamente con aplicaciones, ahí está, sí, tiene que ver específicamente con aplicaciones para celular, ¿sí? Para teléfonos móviles. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, algún agregado que quieran hacer. Eh, debo ir a firmar. El Harmony. Harmony OS es el sistema operativo de Huawei. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que decís? Nada, fue todo muy claro. Gracias, gracias.
Tratamos de hacerlo lo más claro posible. Sé que son temas que a veces resultan medios escabrosos o parecen como crípticos, ¿no? Como si uno estuviera hablando en un idioma extraño. Bueno, veo que quedó clarísimo o están Sí, agotados, estamos cansados. ¿Qué onda ahora el están más? cansados. De ahora el más, profe, con Bilal? ¿Qué va a pasar con doña Bilal? Vamos a seguir con Bilal, vamos a seguir con Bilal también. No se preocupen, no se preocupen, no le extraña, no le extraña. De todas maneras, ustedes, tengo que seguir subiendo varias, como es varios capítulos más todavía. Pero si ustedes quieren ir avanzando con lo que hay, no hay ningún problema, avancen sobre la misma, perdón, eh, como es si quieren ir avanzando, sigan leyendo, ¿sí? Hacia fin de año hay que tenerlo leído completo. Prometo subir más capítulos, sí, me están faltando ahí algunos capítulos. ¿Tiene 10 capítulos, Bilal? Bilal tiene 10 capítulos, bastante largos, pero 10 Ay, capítulos, sí. Dios. Qué manera de escribir Eh, esa mujer. Qué manera de escribir, Y, ¿no? Y qué y manera yo de ponerme a traducir. la Este, tesis, mm, como la es tesis también hay que seguirla leyendo. la tesis también, sí, sí, sí. La tesis y Bilal, ustedes tienen que tenerlo para fin de año, van a tener que tenerlo completo, leído completo. Bueno, gracias. Distribúyanselo, no sé, 15 páginas por día, si quieren, no sé, una cosa así, pero El otro léanlos autor completos. no. El Eh, otro autor, ¿Cuál? hay un tercer autor, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, bueno, no me Después está acuerdo. el de la historia de la computación, Hayes. Es. Hayes, pero bueno, pero ese es un artículo de enciclopedia, así que es un Ah, artículo relativamente corto. Son varias bueno, páginas, pero bueno, es un artículo. Sí, ese, obviamente completo también. Sí, sí, sí. A bueno. ver, esos tres, yo justamente fui reduciendo un poco la bibliografía, justamente por la pandemia decidí cercenar bastante. Eh, Creo que esos tres presentan eh, como un panorama bastante completo de la automatización. Hayes hace un buen paneo histórico, ¿sí? Porque no tan solo se centra en las tecnologías, ¿sí? Sino que además presenta los aspectos que estaban en ese momento, ¿sí? Entonces, me parece que eso es justamente algo muy, muy interesante para poder, para poder ubicarse en cómo la automatización de bibliotecas fue avanzando. Eh, Saurín Pérez lo que hace, que me parece a mí también bastante muy interesante, es realmente una contextualización, ya quedó un poquito atrasada porque bueno, ya creo que era 2012, si no recuerdo mal. eh, Hace una contextualización de la situación en la que se está en ese momento, con lo que él llama sociedad de la información, sociedad en red, etcétera, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, genera como un modelo, justamente como se llama la tesis, un modelo conceptual de lo que sería la automatización. Más allá de la simple elección de un software o no, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos de fondo? ¿Cuál es la teoría de fondo con respecto a la automatización? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? En eso me parece que es interesante Saurín Pérez. Y Bilal es casi, yo diría, me atrevería a decir que podemos decir que es un manual, un how to make, un cómo hacer, ¿sí? Eh, Cómo hacer un proyecto de automatización en una biblioteca, en una institución, ¿sí? Las cosas que hay que tener en cuenta, los aspectos que hay que tener en cuenta, eh, lo que uno puede esperar, lo que uno tiene que hacer,
etcétera, etcétera. Por eso se mete hasta con explicar un poco cómo son las observaciones a los usuarios, etcétera, ¿sí? Muy poco, muy cortito, pero una observación. Por eso me parece que esos tres son como muy, son centrales, básicos, para que ustedes puedan salir de esta asignatura con un panorama más o menos completo de la automatización, ¿sí? Desde un punto de vista un poco teórico, ¿sí? A través de Saorin, algo de práctico Saorin también se puede extraer, y de un punto de vista netamente práctico, casi como receta, con Bilal. Más allá de todo lo que vayamos aportando de estas conversaciones de extras de algún software o algo por el estilo. Ya va a llegar su momento donde voy a presentar algún software y vamos a hacer alguna práctica o algo por el estilo, ¿sí? Bien, de nada, Tamara. Estoy tratando de encontrar el mismo video que estábamos viendo. Historial, acá está. Para poder sacarnos de la cabeza, a ver la duda de quién fue el ganador, ¿sí? O qué pareja fue ganadora de esto. A ver, esperen que tengo que buscarla, a ver dónde más o menos nos habíamos quedado. Acá están los rubiecitos bailando. Mientras tanto, si a ustedes se les ocurre algo más, me dicen, no hay problema. A ver. Ah, no, ahí está, justamente, acá los encontré. La chica, la última que vimos. Showmatch. Bailando por un sueño. Sí, pero un poquito más elaborado ¿no? Un poquito más de técnica. Prometo voy a tratar de buscar para la próxima, pero no puedo encontrar a los de amarillo, que fueron los últimos que vimos. ¿O me estoy equivocando? Sí, no, los amarillos. ¿Dónde están los amarillos? Para la chica de amarillo. Aquí, me parece que aquí lo encuentro. Sí, aquí lo encontré. Muy bien. Gente, entonces con esto les dejo. Quien quiera verlo hasta el final, eh, lo dejo acá pasando. El sonido y play. Ahí quedan Chao, unos profe, 15 gracias. minutos, creo. Chao, hasta luego. No sé si está sonando o no está sonando. Nos A ver. vemos, gracias. No, no suena. Chao, nos vemos. Hasta el jueves, profe. Chao, nos vemos. Ah, no, no se está escuchando. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Uy, qué lástima, no se escucha. Chau, chau.